Nunca pensé que el día más doloroso de mi vida llegaría vestido de luto y papeles legales. Tengo 35 años, y hasta hace 3 meses creía conocer a mi madre. Me llamo Sofía, y esta es la historia de cómo descubrí que las personas más cercanas pueden guardarte los secretos más devastadores. Todo comenzó esa mañana gris de octubre en la Ciudad de México, cuando el notario público me citó en su oficina de la colonia Roma Norte. Las calles estaban húmedas por la llovizna típica de la temporada, y el aire olía a tierra mojada y escape de automóviles. Caminé por la avenida Álvaro Obregón, sintiendo un nudo en el estómago que no lograba explicar. Mi madre había fallecido apenas 2 semanas antes, después de una batalla silenciosa contra el cáncer que ocultó de todos nosotros hasta el final. Esperanza Méndez, así se llamaba, y hacía honor a su nombre incluso en los momentos más oscuros. Trabajó toda su vida como contadora en una empresa textil, ahorrando peso por peso para comprarse esa casita en la colonia del Valle que tanto amaba, con su pequeño jardín lleno de bugambilias y su cocina que siempre olía a café de olla. El licenciado Hernández, un hombre mayor de bigote canoso y lentes gruesos, me recibió con esa sonrisa profesional que usan los abogados cuando tienen que dar noticias difíciles. Su oficina estaba llena de libros empolvados y diplomas amarillentos colgados en las paredes color beige. «Señorita Méndez», me dijo mientras abría una carpeta manila, «lamento mucho su pérdida. Su madre era una mujer muy especial». Asentí sin poder hablar. Todavía no procesaba completamente que ya no volvería a escuchar su risa contagiosa o sus regaños cariñosos cuando llegaba tarde a almorzar los domingos. «Bueno, procedamos con la lectura del testamento», continuó el notario, ajustándose los lentes. Su madre dejó muy claras sus voluntades. Mis manos temblaron ligeramente mientras me acomodaba en la silla de cuero gastado. Esperaba escuchar sobre la casa, algunos ahorros, quizás las joyas de la abuela que siempre me había prometido. Lo que nunca imaginé fue lo que estaba por venir. El licenciado carraspeó y comenzó a leer con voz monótona. Yo, Esperanza Méndez Vázquez, en pleno uso de mis facultades mentales, dejo todos mis bienes a mi hermana Rosa Méndez Vázquez. Las palabras se estrellaron contra mí como un balde de agua helada. Mi tía Rosa, la misma que apenas visitaba a mi madre en Navidad y cumpleaños, la que siempre criticaba cada decisión que tomaba. Debe haber un error, susurré, sintiendo cómo el mundo se tambaleaba bajo mis pies. El notario me miró con compasión y negó con la cabeza lentamente. «No hay error, señorita Méndez», respondió el licenciado Hernández con voz suave pero firme, sus palabras cayendo sobre mí como piedras. «El documento está debidamente firmado y certificado por notario público. Su madre vino aquí hace exactamente 6 meses y redactó este testamento con total claridad mental, acompañada de 2 testigos. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación de un solo golpe. Mis oídos zumbaban con un pitido constante y las letras del diploma colgado en la pared frente a mí se difuminaron hasta convertirse en manchas borrosas. ¿6 meses? Eso significaba que mamá ya conocía perfectamente su diagnóstico y había tomado esta decisión conscientemente, planificando cada detalle mientras me ocultaba todo. Pero yo soy su única hija», balbuceé, aferrándome desesperadamente a los brazos de la silla de cuero. Cuidé de ella durante años. Viví con ella hasta hace 2 años cuando finalmente me independicé. No entiendo por qué haría algo así. El licenciado cerró la carpeta manila con movimientos lentos y se quitó los lentes para limpiarlos nerviosamente con un pañuelo. Era evidente que esta conversación lo incomodaba tanto como a mí, pero su experiencia le había enseñado a mantener la compostura profesional. «Señorita, yo solo soy el ejecutor de sus últimas voluntades. No conozco los motivos personales detrás de sus decisiones, pero puedo asegurarle que su madre parecía muy segura y determinada respecto a lo que estaba haciendo ese día». Me levanté bruscamente, haciendo que la silla chirriara estridentemente contra el piso de mosaico hidráulico. Las piernas me temblaban incontrolablemente y tuve que apoyarme en el borde del escritorio de caoba para no desplomarme. La realidad me golpeaba en oleadas implacables. La casa donde crecí, donde aprendí a cocinar tamales junto a mamá, donde celebramos cada cumpleaños y cada pequeño logro de mi vida, ya no me pertenecía. ¿Puedo ver el testamento completo?», pregunté con la voz quebrada, apenas un susurro. El licenciado dudó un momento,
observando mi rostro descompuesto, antes de pasarme cuidadosamente los papeles. Mis ojos recorrieron cada línea con desesperación, buscando alguna explicación oculta, alguna mención de por qué había tomado esa decisión tan drástica. Pero solo encontré la fría descripción legal de propiedades, cuentas bancarias y bienes muebles, todo meticulosamente destinado a Rosa. Afuera, el ruido incesante del tráfico de la Roma Norte continuaba su ritmo habitual, pero para mí, el mundo entero se había detenido. Pensé en todas las veces que mamá me había prometido que la casa sería mía algún día, en cómo habíamos planeado juntas las renovaciones que haría cuando fuera oficialmente mía. Todo había sido una mentira elaborada. Su tía Rosa ya ha sido debidamente notificada, añadió el licenciado, como si leyera mis pensamientos más oscuros. Vendrá mañana temprano para iniciar todos los trámites de transferencia. Doblé los papeles con manos temblorosas y los guardé en mi bolsa. No había absolutamente nada más que hacer en ese lugar. Mientras caminaba hacia la puerta, el licenciado me llamó una última vez. Señorita Méndez, lamento profundamente todo esto. Sé que debe ser extraordinariamente difícil. Solo pude asentir antes de salir a la calle, donde la llovizna había cesado, pero las nubes grises seguían amenazando con descargar toda su furia sobre la ciudad. Caminé sin rumbo fijo por las calles empedradas de la Roma Norte, sintiendo cómo las lágrimas se mezclaban con las últimas gotas de llovizna que caían del cielo plomizo. Mis pasos me llevaron instintivamente hacia la casa de mamá, aunque ya no fuera más mía. Necesitaba estar allí una vez más antes de que Rosa llegara a reclamar lo que ahora legalmente le pertenecía. Al llegar a la colonia del Valle, el aroma familiar de las quesadillas del puesto de doña Carmen me golpeó como un puñetazo de nostalgia. Esa esquina donde mamá compraba tortillas frescas cada mañana, el pequeño jardín donde regaba sus bugambilias mientras me contaba historias de su juventud, todo seguía exactamente igual, pero ya nada sería lo mismo para mí. Saqué las llaves de mi bolsa con dedos temblorosos. Por lo menos todavía las tenía, aunque probablemente Rosa me las quitaría mañana mismo. Empujé la puerta de madera pintada de azul cielo, y el silencio me envolvió como un abrazo frío. El olor a café de olla y canela aún flotaba en el aire, mezclado con el aroma dulce de las flores del jardín. Me dirigí directamente al cuarto de mamá, donde todo permanecía intacto desde el día de su funeral. Su cama perfectamente tendida con esa colcha de flores bordadas que había tejido años atrás. Sus medicinas aún ordenadas en la mesita de noche. Sus libros de contabilidad apilados junto a la ventana que daba al patio trasero. Fue entonces cuando lo vi. Un sobre manila grueso sobresalía ligeramente de debajo de su colchón, como si hubiera sido escondido a propósito en un lugar donde solo alguien muy cercano podría encontrarlo. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente mientras me acercaba con pasos cautelosos. Con manos temblorosas levanté el colchón y saqué el sobre. Tenía mi nombre escrito con la letra inconfundible de mamá. Para Sofía, cuando entiendas que el amor a veces duele. Adentro había varios documentos doblados cuidadosamente y una carta sellada con cera roja. Abrí primero los documentos y casi me desmayó al leer el encabezado. Testamento privado de Esperanza, Méndez Vázquez, cláusula especial de reversión. Mis ojos volaron sobre las líneas escritas en letra pequeña y lentamente comencé a comprender lo que tenía en mis manos. El documento establecía claramente que si Rosa no cumplía con una condición específica durante los primeros 30 días después de tomar posesión de los bienes, todo regresaría automáticamente a mí. Pero la condición estaba codificada en una serie de números y referencias que no lograba descifrar. Rompí el sello de cera de la carta con dedos temblorosos. La letra de mamá llenaba 3 páginas completas, y las primeras palabras me hicieron llorar antes de poder continuar. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que has descubierto mi plan. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que has descubierto mi plan. Sé que en este momento me odias, y tienes todo el derecho de hacerlo. Lo que hice parece una traición imperdonable, pero necesitaba protegerte de algo que descubrí hace apenas unos meses, algo que Rosa no sabe que yo sabía. Mis manos temblaron mientras continuaba leyendo. La letra de mamá se volvía más irregular conforme avanzaba, como si hubiera estado llorando mientras escribía. Tu padre no murió en ese accidente automovilístico cuando tenías 5 años, como siempre te dije. Está vivo, Sofía,
y Rosa ha estado en contacto con él todos estos años. Descubrí que planean reclamar la casa usando documentos falsos que prueban que él nunca renunció a sus derechos como esposo. Rosa pensaba esperarse a que yo muriera para ejecutar su plan junto con él. El sobre se me resbaló de las manos y cayó al piso con un ruido seco. Mi padre vivo. Rosa conspirando. Todo lo que creía conocer sobre mi familia se desmoronaba como un castillo de naipes bajo la lluvia. Me senté pesadamente en la cama de mamá, sintiendo cómo el mundo giraba descontroladamente a mi alrededor. Recogí la carta con manos temblorosas y continué leyendo, aunque cada palabra era como un cuchillo que se clavaba más profundo en mi pecho. Por eso decidí adelantarme a su plan. Al dejarle todo a Rosa legalmente, ella se sentirá segura y bajará la guardia. Pero la cláusula secreta que encontraste establece que si ella permite que cualquier tercero reclame derechos sobre la propiedad dentro de los primeros 30 días, todo se revierte automáticamente a ti. Los números que ves codificados corresponden a la clave de una caja de seguridad en el Banco Santander de la sucursal Insurgentes. Mi mente trabajaba febrilmente tratando de procesar toda esta información. Mamá había orquestado una trampa elaborada, usando a Rosa como carnada para exponer a mi padre y proteger mi herencia al mismo tiempo. Pero ¿cómo podía estar segura de que el plan funcionaría? En esa caja de seguridad están todas las pruebas de la comunicación entre Rosa y tu padre, incluidas las transferencias de dinero que él le ha estado enviando durante años para mantenerla callada. También está el certificado de defunción falso que él compró y la documentación que prueba que fingió su muerte para escapar de las deudas de juego que tenía con gente muy peligrosa. El teléfono sonó estridentemente, interrumpiendo mi lectura. Era Rosa. Su voz sonaba extrañamente nerviosa cuando contesté. Sofía, mañana temprano iré a la casa para revisar todo. Espero que entiendas que esto no es personal. Es solo lo que tu madre quiso. Colgué sin responder, sintiendo cómo una sonrisa amarga se dibujaba en mis labios. Rosa no tenía idea de lo que realmente había querido mamá, ni de la trampa mortal en la que estaba a punto de caer. Terminé de leer la carta con el corazón martilleando contra mis costillas. Mamá había previsto cada movimiento como una partida de ajedrez, y ahora yo era la única pieza que quedaba en el tablero. Pero había algo más en el sobre, un papel pequeño doblado en 4 que casi pasó por alto. Era un número de teléfono con una nota. Detective privado Raúl Morales. Él tiene copias de todo. Llámalo si algo sale mal. Marqué el número con dedos temblorosos. Una voz ronca contestó al segundo timbrazo. Señorita Méndez, la estaba esperando. Su madre me contrató hace 4 meses para documentar todo. Tengo fotografías, grabaciones, transferencias bancarias. Su padre y su tía no saben que los estuvimos vigilando. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en el sillón de la sala, esperando el amanecer y la llegada de Rosa. A las 7 de la mañana escuché su auto estacionarse afuera. Cuando abrió la puerta con sus propias llaves, me encontró sentada tranquilamente, tomando café en la taza favorita de mamá. Sofía, no esperaba encontrarte aquí tan temprano, dijo Rosa, evitando mi mirada. Llevaba un vestido negro formal y cargaba una carpeta de documentos. Es que tenía curiosidad por saber cuándo aparecería papá. Respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Rosa se quedó helada. La carpeta se le resbaló de las manos y los papeles se esparcieron por el piso. Su rostro se puso pálido como la cal. No sé de qué hablas, murmuró, pero su voz temblaba. ¿En serio? Porque tengo aquí unas fotografías muy interesantes de ustedes dos reuniéndose en el café de la Colonia Condesa la semana pasada. Saqué una de las fotos que el detective me había enviado esa madrugada. Mamá sabía todo, Rosa. Sabía que papá está vivo. Sabía de sus planes. Sabía que tú le has estado enviando dinero todos estos años. Rosa se dejó caer en el sofá, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaban mientras sollozaba. No entiendes, Sofía. Él me amenazó. Dijo que si no lo ayudaba vendría por ti. Esa gente con la que se metió no perdona deudas. Entonces llámalo, le dije, extendiendo mi teléfono. Dile que ya puede venir a reclamar sus derechos sobre la casa. Estoy segura de que ya tiene todo preparado. Rosa me miró con ojos de terror. Sabía que había caído en la trampa, pero ya no había vuelta atrás. Con manos temblorosas, marcó un número que obviamente se sabía de memoria. Ya puedes venir, susurró al teléfono. Ella lo sabe todo. 30 minutos después, un hombre de cabello canoso y arrugas profundas tocó a la puerta. Cuando la abrí, me miró con esos mismos ojos verdes que veía en el espejo cada mañana.
Hola, Sofía, dijo mi padre muerto. Creo que tenemos mucho de qué hablar. Lo miré fijamente, sintiendo como 30 años de dolor y abandono se agolpaban en mi garganta. Este hombre que había sido mi héroe de la infancia, cuya muerte había llorado durante años, estaba parado frente a mí como si nada hubiera pasado. Tenía canas en las sienes y líneas de expresión que no recordaba, pero seguía siendo inconfundiblemente él. No tienes derecho a llamarme por mi nombre, le dije con una voz que no reconocí como mía, fría y cortante como el hielo. Los muertos no hablan. Él se encogió ligeramente ante mis palabras, pero rápidamente recuperó la compostura. Era evidente que había venido preparado para esta confrontación. Sé que estás enojada, y lo entiendo, pero las cosas no fueron como crees. Tuve que desaparecer para protegerte a ti y a tu madre. La gente con la que me metí no se anda con juegos. ¿Protegerme? La risa que salió de mi boca sonó histérica incluso para mis propios oídos. ¿Protegerme dejándome crecer sin padre? ¿Protegerme haciendo que mamá trabajara doble turno para mantenernos? ¿Protegerme conspirando con Rosa para quitarme mi herencia? Rosa seguía sollozando en el sofá, pero ahora sus lágrimas parecían más de culpa que de miedo. Mi padre entró sin ser invitado y se sentó en el sillón donde mamá solía tejer por las tardes, como si tuviera todo el derecho del mundo a estar ahí. La casa me pertenece legalmente, dijo sacando una carpeta de documentos. Nunca me divorcié de tu madre, y como esposo superviviente, tengo derechos sobre todos sus bienes. Rosa solo está cumpliendo con un acuerdo que hicimos hace años. ¿Un acuerdo? Me acerqué a él lentamente, sintiendo cómo la rabia hervía en mis venas. ¿Te refieres al chantaje? ¿A las amenazas? Porque tengo grabaciones de todo, papá. Mamá se aseguró de documentar cada movimiento sucio que hicieron. Su expresión cambió drásticamente. La máscara de falsa preocupación paterna se desplomó, revelando la verdadera naturaleza del hombre que tenía enfrente. Sus ojos se endurecieron, y su voz adoptó un tono amenazante que me hizo retroceder instintivamente. No sabes con quién te estás metiendo, niña. Tu madre siempre fue demasiado ingenua, pero yo esperaba que tú fueras más inteligente. Puedo hacer que esta situación se vuelva muy desagradable para ti. ¿Cómo hiciste que se volviera desagradable para mamá durante todos estos años? Saqué mi teléfono y puse una grabación en altavoz. Era la voz de él, claramente reconocible, diciéndole a Rosa exactamente cómo iban a falsificar los documentos y reclamar la propiedad. El silencio que siguió fue ensordecedor. Hasta Rosa dejó de llorar. Mi padre se quedó paralizado, realizando finalmente que había subestimado completamente a su esposa muerta y a la hija que había abandonado. Tienes dos opciones, le dije con una calma que me sorprendió. Puedes irte ahora mismo y desaparecer para siempre, o puedo llamar a la policía y entregarles todas las pruebas de fraude, extorsión y falsificación de documentos que tengo. Se quedó inmóvil durante varios segundos que se sintieron eternos, mirándome como si fuera la primera vez que realmente me veía. Sus ojos recorrieron mi rostro buscando algún rastro de la niña asustada que había dejado atrás 30 años atrás, pero solo encontró a una mujer que había heredado la misma determinación férrea de su madre. No puedes demostrar nada, murmuró finalmente, pero su voz ya no tenía la misma convicción de antes. Son solo grabaciones sin contexto, fotografías que pueden interpretarse de cualquier manera. Sonreí por primera vez en días, una sonrisa que mamá habría reconocido inmediatamente. Era la misma expresión que ponía cuando tenía un as bajo la manga durante nuestras partidas de cartas dominicales. ¿En serio crees que mamá dejó todo al azar? Saqué la carpeta manila del detective privado y la puse sobre la mesa de centro. Aquí están los registros bancarios que muestran las transferencias que le enviaste a Rosa durante los últimos 5 años. Aquí está la copia del certificado de defunción falso que compraste. Y aquí, dije sacando una grabación más reciente, está la conversación completa que tuviste con Rosa hace 3 días, donde planean exactamente cómo van a falsificar tu firma en documentos que supuestamente firmaste antes de morir. Rosa se levantó bruscamente del sofá, con el rostro descompuesto por el pánico. Él me obligó, Sofía. Me dijo que si no lo ayudaba, vendría por ti y por tu madre. Yo solo quería protegerlas. ¿Protegernos robándome mi herencia? Mi voz se elevó peligrosamente. ¿Protegernos mintiendo durante 30 años? ¿Protegernos siendo cómplice de un hombre que abandonó a su familia por cobardía? Mi padre se puso de pie violentamente, tirando la lámpara de mesa que mamá había comprado en el mercado de San Juan. El ruido del cristal al romperse resonó por toda la casa como un disparo. «¡Basta!», gritó con una voz que me hizo recordar las pesadillas de mi infancia. Esas noches cuando lo escuchaba discutir con mamá antes de que muriera.
No fui yo quien eligió esta situación. Las circunstancias me obligaron a tomar decisiones difíciles. Las circunstancias no te obligaron a nada, repliqué, manteniéndome firme a pesar de que mi corazón latía como un tambor de guerra. Tus decisiones estúpidas te metieron en problemas, y en lugar de enfrentarlos como un hombre, elegiste huir y dejar que mamá y yo pagáramos el precio. En ese momento, escuché el sonido inconfundible de sirenas acercándose por la calle. La expresión de mi padre cambió del enojo al terror puro. Rosa se llevó las manos a la boca, comprendiendo finalmente que todo había sido una trampa elaborada. ¿Llamaste a la policía?, susurró mi padre, dirigiéndose instintivamente hacia la puerta trasera. No tuve que hacerlo, respondí con una sonrisa que era pura venganza. El detective Morales está estacionado afuera desde las 6 de la mañana, esperando exactamente este momento. Mamá planeó todo hasta el último detalle. Marchand. Los pasos pesados de los oficiales resonaron en el porche de madera, mientras mi padre miraba desesperadamente hacia todas las salidas posibles. Rosa se había desplomado nuevamente en el sofá, llorando de manera incontrolable y murmurando disculpas que llegaban 30 años demasiado tarde. «Buenos días, señorita Méndez», dijo el comandante García al entrar, un hombre corpulento de bigote espeso que parecía haber salido directamente de una película mexicana. El detective Morales nos informó sobre la situación. ¿Estos son los individuos mencionados en el reporte?, asentí mientras señalaba a mi padre, quien ahora parecía haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Sus manos temblaban mientras los oficiales se acercaban con las esposas listas. «Esperen», dijo mi padre con voz quebrada, levantando las manos en señal de rendición. «Puedo explicarlo todo. Sí, fingí mi muerte, pero tenía razones válidas. La gente con la que me metí habría matado a mi familia si hubieran sabido dónde encontrarme. Entonces huiste como un cobarde», le respondí, sintiendo cómo 30 años de dolor se liberaban de mi pecho como un río que rompe una presa. «Preferiste que creyéramos que estabas muerto a enfrentar las consecuencias de tus actos. Mamá trabajó doble turno durante años para pagar deudas que ni siquiera sabía que existían». El comandante García revisó los documentos que le entregué, silbando suavemente mientras leía las pruebas compiladas por mamá y el detective Morales. Era evidente que nunca había visto un caso tan meticulosamente documentado por la propia víctima. «Señor Méndez», dijo el comandante dirigiéndose a mi padre, «está usted arrestado por falsificación de documentos oficiales, fraude y extorsión. Señora Rosa Méndez, usted también está arrestada como cómplice en estos delitos». «No». Mientras esposaban a Rosa, ella me miró con ojos suplicantes. «Sofía, por favor, perdóname. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Tu madre era mi hermana, la amaba de verdad. Si realmente la hubieras amado», le respondí con una tristeza profunda que me sorprendió. «Habrías venido a nosotras cuando él te contactó por primera vez. Habrías elegido proteger a tu hermana en lugar de traicionarla por dinero». Cuando se llevaron a ambos, la casa quedó sumida en un silencio que no había experimentado desde la muerte de mamá. Me senté en su silla favorita junto a la ventana, desde donde podía ver las bugambilias que seguían floreciendo brillantemente en el jardín, ajenas a todo el drama humano que acababa de desarrollarse. Saqué nuevamente la carta de mamá y releí las últimas líneas que no había podido terminar durante toda la conmoción. «Mi querida Sofía, si estás leyendo esto al final, significa que mi plan funcionó y que finalmente eres libre. La casa es tuya, como siempre debió ser. Pero más importante aún, ahora conoces la verdad completa y puedes decidir qué hacer con ella. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar, y espero que algún día puedas perdonar a tu madre por este último engaño necesario». Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas, pero por primera vez en semanas, no eran lágrimas de dolor, sino de liberación. Mamá había orquestado la venganza perfecta desde la tumba, protegiendo mi herencia y exponiendo a los traidores que habían envenenado nuestra familia durante décadas. Esa tarde, mientras el notario Hernández me entregaba oficialmente las escrituras de la casa según la cláusula de reversión que se había activado automáticamente, no pude evitar sonreír pensando en lo orgullosa que estaría mamá. Su último acto de amor había sido enseñarme que a veces la justicia llega disfrazada de traición y que las madres siempre encuentran la manera de proteger a sus hijos, incluso desde el más allá.